Astucia de Guardiola. Guardiola fichará al crack favorito de Flick a cambio de su jugador indeseado. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Comenzamos nuestra noticia con un duro golpe al Barcelona, ya que sabemos que el Barcelona está trabajando duro para fichar a un extremo izquierdo después de que Nico Williams se negara a mudarse al Barcelona. Kingsley Coman está en el centro de una intrincada trama de fichajes que podría cambiar el rumbo del mercado. El extremo francés del Bayern Múnich, de 28 años, parece inclinarse por un regreso a su tierra natal, prefiriendo fichar por el PSG en lugar de unirse al Barcelona, según informa Mundo Deportivo. Esta inclinación de Koeman es un golpe inesperado para el Barça, que busca desesperadamente un extremo de calidad para potenciar su ataque. El Barcelona ha tenido problemas para asegurar a Nico Williams y ahora enfrenta la difícil tarea de buscar alternativas. Koeman, con su talento y experiencia, sería un fichaje ideal. Sin embargo, su deseo de volver al PSG, club que lo formó, complica las cosas. El Bayern Múnich está dispuesto a venderlo, especialmente con la llegada de nuevos jugadores que amenazan su posición de titular. Ante este panorama, el Barça podría redoblar esfuerzos en otros objetivos como Luis Díaz. La preferencia de Koeman por el PSG podría obligar a los catalanes a actuar con rapidez para encontrar el refuerzo adecuado antes del cierre del mercado. La competencia por los mejores jugadores sigue intensificándose y el Barça debe adaptarse a esta dinámica. Seguimos en el mismo contexto del extremo izquierdo. La estrella del Liverpool, Luis Díaz, vuelve a la palestra y el Liverpool deja la puerta abierta para venderlo al Barcelona. El Liverpool está dispuesto a dejar partir a Luis Díaz, el dinámico extremo colombiano que ha deslumbrado en la Premier League. Luis Díaz, quien podría aterrizar en el Camp Nou. Esta posibilidad es extremadamente emocionante. Luis Díaz, con su habilidad, velocidad y capacidad de desborde, encajaría perfectamente en el estilo de juego del Barcelona. Su llegada no solo aportaría calidad y frescura al ataque, sino que también ofrecería una nueva dimensión al equipo con su capacidad para cambiar el rumbo de los partidos. Según algunas fuentes de prensa cercanas a las oficinas del FC Barcelona, el Barcelona debe deshacerse de Ferran Torres si quiere fichar a Luis Díaz. Mientras Torres ha mostrado destellos de talento, Díaz podría proporcionar la chispa y el impacto que el Barça necesita para volver a la élite europea. Si se concreta este fichaje, podría ser un gran acierto y una muestra más de la ambición del Barça por recuperar su lugar en la cima del fútbol mundial. Seguimos nuestra conversación con los problemas de Barcelona. Aunque Dani Olmo firmó contrato con el club azulgrana hasta 2030 con cláusula de 500 millones de euros, todavía tendrá que esperar un poco más antes de poder debutar con la camiseta del Barcelona. El centrocampista español aún no se ha inscrito en el club, lo que le descarta para el primer partido liguero ante el Valencia. La noticia fue como un balde de agua fría para la afición culés, que esperaba verle en acción tras la presentación oficial. De hecho, ni siquiera estuvo en el banquillo durante la derrota del Barcelona ante el Mónaco. Esta situación ha creado una gran incertidumbre sobre si podrá afrontar las próximas tareas del equipo. Según fuentes del club, el entrenador Hansi Flick cree que Olmo aún no está en la mejor forma para competir al más alto nivel. Dani Olmo ha completado solo 5 prácticas con el equipo, y aunque se podría agregar otra sesión, parece que el viernes no fue suficiente para que Flick creyera que está listo para jugar. Ante esta situación, el club ha tomado la clara decisión de retrasar la inscripción del jugador hasta la próxima semana para asegurarse de que esté en plena forma antes de su debut oficial. Por ahora, los aficionados del Barcelona tendrán que esperar un poco más para ver a Dani Olmo mostrar su talento en el campo. Aunque el proceso de espera es difícil. El club parece decidido a estar al 100% cuando su joven estrella finalmente haga su tan esperado debut. El FC Barcelona se encuentra en la fase final de preparación de la nueva temporada, intentando ajustar su plantilla para equilibrar las exigencias del deporte y las necesidades económicas del club. Con la llegada de nuevos jugadores y la salida de algunos jugadores, los azulgrana intentan mantenerse competitivos y mejorar su rendimiento en todas las competiciones. Seguiremos sumergiéndonos en las novedades del FC Barcelona. Fermín, nuestro joven talento que ha sorprendido a muchos con su desempeño en el equipo.
El Barça quiere asegurarse su estancia hasta 2029 y las conversaciones entre el agente del jugador y el club han sido muy positivas. Se rumorea que su contrato y su bonificación por desempeño aumentarán, lo que demuestra que el club tiene confianza en su futuro. Fermín tiene lo necesario para seguir brillando en el Barcelona y la directiva lo sabe. Ansu Fati y Clement Lenglet, en cambio, están inscritos en la liga, pero curiosamente no les han asignado ningún dorsal. Esto permite que ambos hombres abandonen el club. Ansu firmó sin el número 10, lo que podría significar un adiós o una nueva etapa con un dorsal diferente. Para Lenglet la situación se complica aún más por la reticencia del Barça a dejarle ir al Atlético de Madrid, rival directo por el título. Aunque se ha llegado a un acuerdo entre el defensa y el Atlético, la luz verde del Barça aún está por llegar. La decisión de Flick que cambió la balanza del equipo azulgrana. Las novedades en el Camp Nou podrían cambiar el proceso de toma de decisiones del club. Según el último informe de Sport Hansi Flick, el nuevo técnico del Barcelona ha tomado una decisión importante respecto a uno de los pilares del equipo. La situación de Frenkie de Jong sigue siendo un misterio. Después de casi 4 meses de baja por lesión, es el jugador mejor pagado del equipo, con un salario total de unos 35 millones de euros por temporada. A pesar de los esfuerzos de Deco por renegociar el contrato, no se han logrado avances. Ha habido dudas sobre si el Barça cometió un error al no venderlo cuando tuvo la oportunidad. Se dice que el técnico alemán pidió a la directiva que tratara a Frenkie de Jong como un jugador no negociable y que no aceptara ofertas por el centrocampista holandés. El giro de los acontecimientos es significativo en esta ventana de transferencias, donde se ha rumoreado mucho sobre De Jong para varios gigantes europeos, incluidos el Manchester United y el Paris Saint-Germain. Tras su situación, ambos clubes están dispuestos a hacer grandes ofertas por el centrocampista en un intento de aprovechar la situación económica del Barça para hacerse con sus servicios. Sin embargo, las propuestas recibidas en las oficinas del Camp Nou no convencieron a la directiva y con el apoyo de Hans Flick, el futuro de De Jong ahora luce mejor y seguirá en el Barcelona. El jugador que termina contrato con el club en junio de 2026 ha sido una pieza clave en el centro del campo del Barcelona desde su llegada. Frenkie de Jong, que tiene una cláusula de rescisión de 400 millones de euros en su contrato, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo. Su capacidad de control del juego, visión y versatilidad le convierten en un activo valioso del que el Barcelona no querrá desprenderse. Desde su llegada al Barcelona, De Jong ha disputado 213 partidos, marcando 17 goles y dando 19 asistencias. Su aportación sobre el terreno de juego es vital y con Flick seguirá desempeñando un papel central en los planes del equipo la próxima temporada. Todo parece indicar que Frenkie de Jong seguirá vistiendo la camiseta del Barcelona. Y pasemos a nuestra charla principal. Un intercambio impactante. Guardiola apuñala al Barcelona por la espalda y acecha a la joven crack del Barcelona. El Manchester City busca a Pedri. El talentoso centrocampista del FC Barcelona, de 21 años, está decidido a fichar antes de que finalice este mercado de fichajes. Pep Guardiola es un gran admirador del juego de Pedri y cree que el joven tiene lo necesario para triunfar en el Etihad Stadium. Sin embargo, se enfrentó a una fuerte oposición de Laporta que no tenía intención de vender el joven crack del Barcelona Pedri. El Manchester City ha presentado una oferta que incluirá a Núñez como parte del acuerdo, además de una gran cantidad de dinero, según apuntan algunos medios británicos. Cabe recordar que el Manchester City pagó un precio importante por fichar a Núñez. Tanto el club catalán como Pedri han dejado claras sus posiciones. No están interesados en la operación. El Barça espera que Pedri esté dispuesto a quedarse en España y, aunque la oferta es tentadora, no pretenden desprenderse de una de sus estrellas clave. Aunque el Manchester City no se ha dado por vencido, ha comenzado a explorar otras opciones en el mercado. El plan de Guardiola es reforzar el centro del campo y el ataque. Uno de ellos es el brasileño del Newcastle, Bruno Guimaraes. Sin embargo, al igual que ocurre con Pedri, la operación no será sencilla debido al elevado coste del jugador. El contrato de Pedri con el Barcelona expira en 2026. Sabemos que el rendimiento de Pedri es inestable y sufre muchas lesiones, pero que se vaya del Barcelona a cambio de Núñez es un trato fallido y perjudica al Barcelona. Esa es mi opinión.
¿Crees que Pedri debería marcharse o todavía merece la posibilidad de seguir?